Vamos a compartir. Perfecto. Espero que todo esté muy bien. Vamos a compartir ahora la presentación. Tienes que permitirme entrar para compartir el PowerPoint. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Comenzaremos por este slide donde presentamos los diamantes más valiosos del mundo. Ahí aparecen sus nombres Cullinan 1 y el Cullinan 2. Estos son tan valiosos que su valor llega hasta cerca de unos 400 millones de dólares. Aquí vemos las pinturas más valiosas del mundo, la Mona Lisa de Da Vinci y Salvatore Mundi, que es un cuadro también creado por uno de los discípulos de Da Vinci. La combinación de ambos llega a 1.5 billones de dólares. Acá podemos ver las dos edificaciones más valiosas del mundo. Una está en Singapur, la otra está en Arabia Saudita y equivalen a unos 21.7 billones de dólares. Y estas serían las moléculas más valiosas del mundo. No hay vida en la Tierra sin ellas, así no existirían seres humanos, animales, plantas, peces, etc. Y son el glutatión y el oxígeno. Hoy hablaremos del glutatión, conocido principalmente por ser el antioxidante maestro. Cuando hablamos de funciones antioxidantes, se refiere a anti-envejecimiento, literalmente, porque el precio que pagamos por depender del oxígeno es envejecer. Por eso hay que enfocarse en tomar antioxidantes y dentro de ellos el glutatión es el más poderoso. Se considera que es el más poderoso porque puesto se produce naturalmente dentro de cada uno de nuestros tejidos, de nuestras células, y se está constantemente autorreciclando. Y es el que más abunda en el interior de nuestras células, en comparación con otras fuentes de antioxidantes. Las células humanas necesitan elementos clave para la existencia, y de ellos son 4 de ellos son críticos, es decir, sin esos elementos no puede haber salud celular. ¿Y cuáles son esos elementos? El primero, el oxígeno. Nadie puede estar más de 4 minutos sin respirar, sin tener consecuencias irreversibles a nivel de las células cerebrales. El oxígeno es parte del aire y el aire viene también bastante contaminado hoy en día con muchos químicos que se liberan constantemente por parte de la sociedad en que vivimos. El agua es un elemento muy importante, el 70% de nuestro cuerpo está formado por agua y en ese medio acuoso es donde se producen todas las reacciones necesarias para la vida. También viene muy contaminado hoy en día. Es increíble, ya se están haciendo estas pruebas donde se están encontrando muchos medicamentos que las personas desechan en sus casas a través de las diferentes vías y ya están dando positivo a esos medicamentos las pruebas de agua, el agua que sale por la llave en la cocina. La glucosa, que es una mínima expresión de nutrientes, y cuando uno mezcla el oxígeno con glucosa en un medio acuoso, como es dentro de nuestra célula, específicamente un orgánulo que se llama la mitocondria, se produce un tesoro celular energético que se llama ATP, que es quien da la energía para que la célula haga la función para la que fue creada. Por lo tanto, estos 3 son claves, 3 elementos hasta ahora, cuando yo estudié medicina, los que se mencionaban. Pero había un eslabón perdido, y ese eslabón perdido se encarga de darnos la protección celular. Esa protección celular la da esta molécula llamada el glutatión. Y es importante protegernos, porque nadie quiere recibir daños. Nuestras células son constantemente atacadas de 10 a 20.000 veces diariamente por sustancias dañinas, conocidas como radicales libres. Para poder hablar de antioxidantes, y en este caso el glutatión como antioxidante maestro, hay que conocer qué es lo que hace que se agoten las reservas normales que uno tiene con la producción natural de glutatión que tenemos hasta los 20 años. Y son esos ataques de esas sustancias dañinas que vienen a través de fuentes internas. El solo hecho de producir energía, combinando el oxígeno con la glucosa, se produce ATP, pero eso contamina el interior de nuestra célula. Es el glutatión como guardián de nuestra célula que se encarga de conjugarse con esas sustancias dañinas y escoltarlas literalmente fuera de la célula para que
sean eliminadas. Igualmente ocurre con las fuentes ambientales, que no tenemos ni la más remota idea de la cantidad y frecuencia de ataques que estamos expuestos por toxinas ambientales, que mencionaremos posteriormente. Ahora, cuando no tenemos niveles de glutatión, es decir, cuando se agota completamente, las células mueren instantáneamente. Estos son los 4 elementos críticos, pero el más crítico de ellos es el glutatión, para mi sorpresa, porque desconocía eso hace 14, 15 años atrás. Uno puede estar sin oxígeno quizás 4, no más de 5 minutos, aunque hay personas que logran entrenarse y aguantarlo mucho más tiempo, como los que son los nadadores de profundidad, ¿no? Del agua podemos estar quizás varios días sin ella. Sin alimentos podemos estar quizás hasta semanas o meses, pero sin glutatión no podemos estar más de 2 minutos, porque nuestras células se autodestruyen al ser responsables de más de 400 funciones y de ellas unas 15 son críticas para la existencia de las células. Si no tenemos los niveles óptimos, es decir, tenemos glutatión pero no a niveles óptimos, la célula sufre gravemente en desempeñar su función para la cual fue creada. Es hoy en día el glutatión la molécula más estudiada, a pesar de que no lo fue hace muchas décadas. Hoy en día ya pasó a ocupar un papel relevante en las ciencias médicas, en la biología molecular y en la bioquímica. No es de asombrarnos que si nos preguntamos entre los médicos qué cosa es glutatión, usted le pregunta a un médico, él se lo confunda con glucagón, se quede anonadado, es decir, vagamente recuerde de qué se trata. Por supuesto que cuando estudiamos bioquímica, apenas se mencionaba. Las grandes compañías farmacéuticas elaboran los manuales de estudios, los libros, y es increíble, pero cierto. Es como si tuviésemos un libro dedicado a las montañas y se hablase de Mount Everest solamente un renglón. Bueno, el glutatión apenas se mencionó durante la carrera de medicina, solamente se decía que era el guardián de nuestras células, el antioxidante maestro, pero ya. Y hoy en día constituye realmente el tema principal de atención por toda la comunidad científica, con más de 170.000 estudios que validan lo que les estoy comentando. Así que la función nuestra hoy es educar, es decir, es llevar a ustedes un conocimiento extra para que ustedes estén preparados y puedan conversar con familiares, amigos, incluso con sus médicos, y vean la importancia que tiene optimizar los niveles de glutatión utilizando las últimas tendencias en tecnología de absorción. Más de 170.000 estudios publicados, realiza 400 funciones, 15 son críticas para la vida y el primero de ellos, entre esas 15 críticas, está el proteger el ADN, es decir, el material genético que tiene nuestra mitocondria, puesto que hay el enfoque hoy en día en la parte de antienvejecimiento y sobre todo promoviendo juventud, longevidad, desempeño, recuperación, es proteger el ADN, el material genético de nuestras mitocondrias. Se dice que cuando se protege el material genético de las mitocondrias, esto garantiza que las células no se muten, es decir, no lleguen a mutar, es decir, a replicarse de una manera incorrecta y producir cáncer. También conservando el ADN de las mitocondrias tienen entonces la capacidad de poder producir la energía necesaria para que esa célula trabaje y va a mantenerse de una manera activa por mucho más tiempo y durará mucho más que si no se protege. Él neutraliza constantemente los radicales libres. Mencionamos que para entender lo que es un antioxidante tenemos que conocer lo que es un radical libre. Por definición, un radical libre es un átomo que le falta o le sobra un electrón. Cuando eso ocurre, estas estructuras son pares, es decir, tienen un núcleo en el centro, ¿no? Formado por neutrones y protones. Y tiene entonces unas órbitas, que esas órbitas generalmente son las encargadas del movimiento de los átomos que están en ellas, que son energías, estructuras energéticas, ¿no? Al moverse alrededor del núcleo, genera energía. Y esa energía se llama energía fotónica, que es la que usa nuestro cuerpo para realizar las funciones. Por eso es importante tener una dieta saludable, para ingerir electrones que están en esas órbitas de buena calidad y produzcamos una energía óptima. Si no están estables y esas estructuras por cualquier razón logran desprenderse el átomo o polarizarse con otra estructura que le causen un desbalance, literalmente, eso va a causar una reacción en cadena. Entonces, al no neutralizarse ese elemento que falta o que sobra, donándole ese elemento que le falta o quitándole ese elemento que le sobra, se convierte en estructuras que son
inestables y son muy reactivas. Por lo tanto, van a estar libres en nuestro cuerpo de términos radicales libres. Causan daños radicales y están libres en todo nuestro cuerpo. El glutatión, el elemento más importante que más electrones tiene para poder neutralizar siempre a esas estructuras llamadas radicales libres. Reduce, por tanto, puesto que si no se neutralizan esos elementos, van a dañar sobre todo las membranas de nuestras células, causando inflamación celular. Entonces, esa excesiva producción de radicales libres en relación con el sistema de defensa intrínseco de nuestras células, el interior de nuestras células antioxidantes, en el tiempo, ese desbalance a favor de una excesiva producción de ellos en relación con el sistema nuestro de defensa, es lo que se llama estrés oxidativo, que lleva a la inflamación celular. Y la base de todas las enfermedades consiste en una inflamación de la célula, de esos tejidos que formarían esos órganos. Y si nosotros logramos atacar el problema en la base, pues vamos a neutralizar la aparición de la mente de síntomas y signos, que son los que constituyen las enfermedades. Produce más de 7.000 péptidos. Péptidos son estructuras elementales de las proteínas. Las proteínas son elementos de sostén en nuestro cuerpo, son los que forman nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros órganos, etc. Una de las otras funciones entre esas 15 está retrasar el proceso de envejecimiento en nuestras células, en las subsecuentes estructuras organizacionales como los tejidos, los órganos, los sistemas, etc. Pero esta que voy a mencionar ahora es crítica, y es que él, gracias a su existencia, nosotros podemos transferir, una vez que respiramos, el oxígeno a cada rincón de nuestro cuerpo. Si no fuese por el glutatión, la hemoglobina no estuviera en el estado bioquímico óptimo, que es decir, en un estado reducido, como se llama en bioquímica, que es apta para captar la molécula de oxígeno y, por tanto, como un elemento de nuestra sangre, sea transportado por nuestra sangre a cada célula de nuestro organismo. De ahí la importancia que hemos visto los médicos y los investigadores en optimizar los niveles de glutatión en pacientes con enfermedades respiratorias, como estamos pasando todavía en casos del coronavirus. Se reduce la hemoglobina a un estado que se llama positivo 2 y ese estado reducido es el que permite la captación y el transporte de oxígeno a cada uno de nuestros rincones. Por otra parte, él es quien protege al sistema inmune. Nuestro sistema inmune es el encargado de protegernos a nosotros. Él es quien protege a las células del sistema inmunológico. Acelera la producción de esos elementos asesinos que nosotros tenemos en nuestro sistema inmune, que son conocidos las células T y B, para que actúen. Primero se reproduzcan de una manera exponencial, bien rápida, y por otra parte, ellos ataquen y destruyan cuanto antes a las células que nos agreden, a los elementos agresores como son virus, bacterias, hongos, etc. Una de las propiedades más importantes del glutatión, además de ser el protector y el antioxidante maestro, es que es el desintoxicador maestro de nuestra célula. Y por esas propiedades desintoxicantes fue reconocido en la década de los 70 del siglo pasado y se prestó una atención muy importante por parte de la comunidad científica a aumentar los estudios de glutatión. De ahí que empecé, cuando yo entré cuando yo hice contacto con lo que la palabra glutatión, habían 72.000 estudios clínicos. Hoy en día hay 100.000 más. Es decir, podrá imaginarse. Y fue lo que más llamó la atención inicialmente, la capacidad desintoxicadora del glutatión. Entonces, el glutatión tiene una propiedad que se llama conjugación glutacional. Él se conjuga, él se mezcla. Él abraza inmediatamente y se le pegan automáticamente todas las sustancias tóxicas que llegan a nuestras células, los químicos, la carga excesiva que nosotros colocamos en el interior de nuestro cuerpo a través del aire, el agua, los alimentos que respiramos. De ahí que sea el único protector del ADN de las mitocondrias, porque protegiendo y sacando toda esa carga química y también los metales pesados, como agente quelante, va a mantener limpio nuestro medio intracelular, va a funcionar una correcta homeostasis y por lo tanto las mitocondrias no van a estar siendo agredidas por esos radicales libres. Reduce la carga química, como dijimos, extrae los metales pesados, es el antioxidante maestro porque es el más abundante, que se produce naturalmente hasta los 20 años, el único que se autorrecicla por sí solo, y no solamente él, sino ayuda a otros antioxidantes como la vitamina C y la E a que se mantengan en un estado activo como antioxidante.
Si no fuese por el glutatión, no tuviésemos ni vitamina C, ni se absorbería la vitamina C en nuestras células, ni se utilizaría la vitamina C. Es más, que una vez que ella donara sus 4 electrones que tiene, o 5 electrones, que son las balitas que ella cuenta para protegernos contra los ataques libres, donando esos electrones cada vez que le dispara a un radical libre. A quedarse sin electrones es como una bala, como una pistola o un arma inutilizable, es decir, se vira contra nosotros. En vez de mantenerse inactiva, ella se convierte en un radical libre atenuado. Si nos traiciona, si no fuese por el glutatión, eso es lo que haría la vitamina C. Y yo sé que la comunidad científica le da mucho valor a la vitamina C, pero desconoce, y no hay nada malo con desconocer. Lo importante es enterarse y actuar a la brevedad para poder ayudar a la mayor cantidad de pacientes, familiares, amigos. Que no es la vitamina C. Hay algo que es 1.000.000 de veces más potente que la vitamina C y es el glutatión. Por lo tanto, no digo que no sea importante, pero no es la más importante entre los antioxidantes endógenos. Hay uno que se produce naturalmente y que es mucho más potente que la vitamina C. ¿Por qué? Porque el glutatión tiene un enfoque múltiple, atacando los radicales libres. Hay radicales libres de las 4 fuentes. El oxígeno, que es el 65% de los elementos que estamos compuestos, el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. De esos 65, el 65% de los elementos componentes estructurales, el oxígeno es el que mayor produce radicales libres. Bueno, él no solamente neutraliza lo del oxígeno, más neutraliza lo de las otras 4 fuentes. A diferencia de la vitamina C, que neutraliza quizás solamente lo del oxígeno, otro la vitamina E, lo del hidrógeno, otro lo del nitrógeno. El glutatión tiene la capacidad de multienfoque. Recicla, como decíamos anteriormente, a la vitamina C y E y garantiza que se vuelvan a activar como antioxidantes exógenos. El de por sí es el único que se autorrecicla por sí solo y se desconoce la cantidad de veces que lo hacen. Es imposible ya cuantificar por la comunidad científica la cantidad de veces que el glutatión se autorrecicla constantemente una vez que dona los electrones. Él se une a otra molécula de glutatión, ya que ha sido también pasado a un estado oxidado y se recicla o se renueva el glutatión como nueva molécula de glutatión. El sistema de defensa que nosotros contamos a nivel corporal incluye antioxidantes de fuentes exógenas, que son los que adquirimos a través de las frutas, vegetales, etcétera, todo lo que tenga colores y verduras y frutas exógenas, ¿no? De ahí vienen las fuentes principales de antioxidantes exógenos. Ahí tenemos la vitamina C, la vitamina E, tenemos el selenio, los polifenoles, los fitoquímicos, una buena clasificación, conocerlo. Y están los endógenos, que son los que se producen naturalmente en el interior de nuestras células. Ahí, dentro del grupo de los endógenos, se subdivide en un grupo no enzimático, es decir, que ellos no son policías, controladores de tránsito, en este caso de reacciones biológicas en nuestro cuerpo. Ahí serían antioxidantes por sí, como está el ácido úrico, la ferritina, la N-carnitina, la melatonina, la coenzima 10, QQ10 y el ácido alfa-lipoico, pero hay uno que es muy importante y es el más crítico entre todos, que es el glutatión. Y el grupo enzimático, que depende mucho de esto, de óptimos niveles de glutatión. Y ahí se encuentra la famosa superóxido de glutasa, que está dentro de la mitocondria, junto con el glutatión, la catalasa, la glutatión peroxidasa. Muy importante este antioxidante endógeno enzimático, que como dice la palabra, depende de óptimos niveles de glutatión, a tal punto que es un factor preventivo de ataques cardíacos. Si nosotros nos enfocamos en optimizar los niveles de glutatión, estamos también aumentando la actividad de la enzima que se llama glutatión peroxidasa, que se encarga del metabolismo de los peróxidos lipídicos. Es decir, una vez que uno metaboliza la grasa, esas grasas, lejos de dañarnos, van a ser neutralizadas y eliminadas de nuestro cuerpo antes de que causen un daño en las paredes de los vasos sanguíneos, sobre todo inflamatorios. Y es el glutatión, con esa enzima, glutatión peroxidasa, quien se encarga de mantener óptimos niveles de lo que se llama el colesterol bueno y bajos niveles de colesterol malo. Y es una de las formas más inocuas en comparación con los medicamentos que se mandan para controlar los niveles de colesterol, que tienen muchos efectos secundarios, me refiero a las estatinas. El glutatión, según la opinión de expertos, vemos que, según el doctor Mehmet Oz, lo considera como el superhéroe de los antioxidantes. Es decir, de todo, él es el que hay que enfocarse en optimizarlo, porque no es que sea importante, es que es crítico. Y no crítico, es el más crítico
de todos los antioxidantes. Sin él no hay vida. Y no estamos hablando de horas, ni de días, ni semanas. Estamos hablando de en 2 minutos ya se autodestruye todo nuestro cuerpo. Lo cual no ocurre con nosotros en cuanto se disminuyen los niveles. La molécula más importante que necesitamos hoy en día para mantenernos sanos. Todos queremos estar sanos, y más con lo que estamos viendo que ha ocurrido en los últimos 3 años. Queremos hacerlo, pero al fin encontramos una solución. Y esa solución es sin efectos secundarios, de mantenernos sanos y de prevenir enfermedades, según el Dr. Mark Hyman. Es el Michael Jordan de los antioxidantes y desintoxicadores de nuestro cuerpo, según el Dr. Colbert, muy conocedor de glutatión y miembro de un equipo de médicos acá que se dedican a la medicina integrativa en los Estados Unidos. Él ha escrito más de 80 libros y el agente curativo es el agente curativo más poderoso del cuerpo, según el doctor Jimmy Goodman. Él acaba de sacar un tratado actualizado de glutatión y se lo recomiendo que lo adquieran. Lo compré en México y es muy, muy completo. Aunque todavía, por el momento en que salió, desconocía él de la existencia de la tecnología que vamos a conocer esta noche. Pero miren lo que él dice, es el agente curativo más poderoso del cuerpo. Si algo quieres contar y tener como asociado efectivo, socio efectivo durante un proceso de enfermedad, nada comparado con el glutatión. Según las fuentes a que nosotros estemos expuestas, ya sea infecciosas, me refiero a bacterianas, hongos, virus, parásitos, etc. Fuentes que sean de un sistema autoinmune que no esté funcionando de una manera regulada o modulada, o fuentes de etiología desconocida, es decir, de una causa que no se conozca, como se dice en medicina. El resultado final de cualquier agresión por cualquiera de estas 3 vías que estamos mencionando, que casi agruparía todas, ¿no? Es la excesiva producción de radicales libres derivados del oxígeno, conocidos como ROS, sus siglas en inglés. Ahora, esas especies reactivas de oxígeno, si no son neutralizadas a la brevedad con la donación de antioxidantes, de electrones por parte de los antioxidantes, ya sean de fuentes exógenas o de fuentes endógenas, va a causar la activación por 3 vías de mecanismos o mediadores inflamatorios que van a llevar al final de este proceso a la inflamación celular, que es el enemigo silencioso del cual todos queremos protegernos. Porque si nosotros somos proactivos en cuanto a neutralizar la fuente que va a posteriormente, ¿no?, a llevar a la base, al fundamento de nuestras enfermedades, entonces estamos pero muy avanzados en el campo de la medicina, en lugar de tener un pensamiento reactivo, de esperar enfermarnos y ya estando enfermos acudir por ayuda para que nos traten con los medicamentos que han avanzado mucho. La medicina no se puede negar ni los beneficios que ya ha logrado en los últimos 100 años, pero sigue siendo reactivo desde el punto de vista en cuanto a ser más preventivo que reactivo. Cuando usa medicamentos que intentan tratar, curar o erradicar enfermedades a expensas de los efectos secundarios que estos tienen, mejor es no llegar a la formación, digamos, excesiva de estos radicales libres, neutralizarlos cuando ya están fuera de la cantidad normal que deben producirse, porque debe haber un balance entre la producción de radicales libres y los antioxidantes. Pero cuando ya se desbalancea el problema por excesiva exposición a fuentes metabólicas o ambientales de estas sustancias, o una baja en la optimización del sistema de defensa, ya sea exógeno o endógeno, porque no tenemos una dieta adecuada, no tomamos las suplementaciones necesarias para optimizar los niveles de antioxidantes, ese desbalance en el tiempo se llama estrés oxidativo y es el que lleva a estos mecanismos. Si revisamos una vez más estas fuentes infecciosas, autoinmunes o de etiología desconocida, vamos a ver que hay un orden de actuación de los elementos naturales y de los elementos también artificiales creados por el hombre que nos protege. Lo primero que va a ocurrir, ya sabemos, es una excesiva producción de radicales libres, sobre todo del más abundante de los componentes, que es el oxígeno. Esto es lo responsable de que yo tenga pacientes con pérdida de la audición. Esto es responsable de que yo tenga pacientes con tinnitus. Esto es responsable de que yo tenga pacientes con
Meniere disease, enfermedad de Meniere, es decir, muchas causas en mi especialidad obedecen a una excesiva producción de radicales libres no controlada en relación con el sistema de defensa natural que uno tiene y que con el tiempo se traduce en un envejecimiento y a veces en un envejecimiento prematuro o una muerte anticipada. Por lo tanto, si nosotros sabemos ya cuál es la base, el fundamento, literalmente, de la aparición de los síntomas y signos que se llamaría entonces una enfermedad, entonces podemos ser más proactivos. Y ese es el movimiento proactivo que estamos creando a través de estas presentaciones y estas oportunidades. Es mejor prevenir que curar. La mejor medicina es la que no hay necesidad de tomar, que el médico no tiene la necesidad de prescribirle, que no está enfermo, está saludable. Y la mejor cirugía es la que no tienes que hacerte. ¿Por qué? Porque estás manteniendo un estado óptimo a nivel atómico. Escuchen bien claro. Estamos hablando de un elemento estructural que está por debajo de nuestra célula. Están los átomos, están las moléculas, están las macromoléculas y están después nuestras células. Hay un universo tan grande como existe allá afuera, ¿no? Por encima del átomo, como lo hay debajo del átomo. Pero hoy vamos a hablar a partir del átomo. Lo primero que sale a dar la cara por nosotros, a defendernos ante una agresión de estas tres fuentes, son los eliminadores de radicales libres. Esos eliminadores de radicales libres se pueden llamar también carroñeros de los radicales libres, derivados del oxígeno en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que van a darlo todo por nosotros para evitar que los futuros eventos ocurran y nos enfermemos. Por lo tanto, si ya conocemos que lo primero que nos defiende a nosotros es el glutatión, ¿por qué no a la brevedad, no solamente pasar de la preocupación a la ocupación? Es decir, es sentido común. Esta es una presentación de sentido común para personas normales y para personas que estén en el campo de la salud. Que la hayan escuchado por primera vez, me alegro mucho todos los que la tengan por primera vez y la utilicen de una manera favorable, la compartan a aquellos que no son médicos con todas las personas médicos que conocen, familiares y amigos, porque así ocurrió conmigo, gracias a Alex, que me visitó hace 15 años. Y yo me demoré 6 meses en hacerle caso. No hacerle caso, yo le hago caso, pero estaba súper ocupado de trabajo. Y me arrepiento no haberle prestado atención y priorizado 6 meses antes. Pero bueno, aproveché en cuanto llegó, me enseñó, yo entendí, no lo subestimé, fui suficientemente humilde para aceptar conocimiento de una persona que no había estudiado medicina, no era médico, pero me estaba trayendo lo último en la salud, que después verán al final cuál fue la opinión que me hizo prestar la atención a esta oportunidad. Y gracias a eso le cambió la vida a mí, a mi familia y a decenas de miles de personas en más de, yo diría, 60 países. En los 5 continentes que hemos podido llevar el mensaje con la era previa de precursores y hoy en día con la nueva era de glutatión anonizado. Cada día tenemos más y más testimonios. A mí me bombardean constantemente con preguntas. A veces me disculpo con todo porque no tengo tiempo de poder accesarlas a todas. Pero trataré en la medida de la posibilidad de contestarles. Es que acá hay mucho trabajo también. Entonces, bueno, sigamos. Qué importante es darse cuenta que estos elementos proactivos a nivel más básico, que son los carroñeros de radicales libres, donde el primer elemento que actúa es el glutatión. Este es el mejor guardián que nosotros tenemos, el mejor soldado. Muchas peleas que ustedes ven en películas se inician con los 2 reyes y el que pierde ya, ese perdió la guerra y se evita más muerte. Bueno, este es ese rey o este soldado leal y el mejor preparado que va a garantizar si ganamos o perdemos la guerra. A este nivel nosotros estamos actuando. Si nosotros no nos ocupamos, no solamente preocuparnos, sino ocuparnos de optimizar los niveles de glorión, él se va a agotar. Porque nosotros sí lo que no vamos a tener es una guerra diaria, inevitable, por el simple hecho de ser organismo dependiente del oxígeno. Vamos a estar utilizándolo y es vital, pero es un arma de doble filo. Por la otra parte, va a producir una excesiva producción de radicales libres derivados del oxígeno que hay que neutralizarlo. Y esos van a atacar, si no son neutralizados, nuestros ojos y van a producir cataratas a nivel del lente cristalino. Nuestra cóclea en el oído interno va a producir pérdida de la audición asociada con la edad, estrés oxidativo. Van a ir a nuestra piel, van a producir las arrugas, es decir, van a dañar
va a envejecer. Entonces, él es el primero que actúa y ese es el que ya nos dimos cuenta que hay que apoyar a la brevedad con la mejor tecnología de absorción, biodisponibilidad y utilización del glutatión. Entonces, este es el primer paso y este es el primero que hay que apostar. Este es el caballo de carrera, el campeón de campeones, el especialista en todas las artes marciales que hay que cuidar. Él viene no solo, él viene con su equipo. Él tiene otros antioxidantes que son como su equipo personal de guardaespaldas. Están los antioxidantes endógenos. Recuerda que él es endógeno, se produce internamente en nuestra célula. Ahí está la superoxidasa dismutasa, la catalasa, el, la glutatión peroxidasa, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de ellos va a actuar a diferentes niveles, neutralizando los radicales libres derivados del oxígeno, del nitrógeno, del hidrógeno, y al final logra, cuando hay niveles óptimos de él y de sus amiguitos, como yo le digo, glutatión y sus amiguitos, evitar los subsecuentes procesos que hay que ser masoquista para pasar por ellos, o si uno no se da cuenta, ¿no? Entonces, si logramos neutralizarlo, evitamos esta situación, que es el estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque tenemos óptimo nivel de glutatión, hay un balance entre la producción de radicales libres derivados del oxígeno y el sistema de defensa antioxidante, y eso se evita, el estrés oxidativo. Cuando no se controla esta excesiva producción de radicales libres en el tiempo y no nos ocupamos de optimizar los niveles de glutatión y los otros antioxidantes endógenos y exógenos, entonces hay más malos que buenos, y ese desbalance en el tiempo se llama estrés oxidativo, que es el que va a diferentes niveles también. Una vez que se activan los intermedios de señalización y mediadores inflamatorios, va a haber otras opciones, va a seguir actuando otros antioxidantes, otros precursores de glutatión, van a actuar otros antioxidantes exógenos, y va a llegar un momento en que ya en el octavo round empiezan a utilizar los medicamentos, y dentro de ellos uno muy conocido como antiinflamatorio, esteroideo, y los hay también no esteroideo, pero son responsables de muchos efectos secundarios. Yo recuerdo haber ido a congresos donde introduje tecnologías de optimizar glutatión. Antes de mí me precedieron eminentes médicos en el campo de la oftalmología hablando del ajuste de las dosis de esteroides para determinadas patologías. En el caso de la uveitis, no, oftalmología. Y después nosotros entramos hablando de la importancia de prestar atención al glutatión. Y es impresionante que para mí, eh, conocimiento hace 15 años, me enteré que el objetivo que persiguen estos esteroides que tienen 3 páginas de efectos secundarios en las primeras 0 a 24 horas, adivinen qué cosa es: optimizar los niveles de glutatión. ¿Por qué pasar por una píldora del diablo, un medicamento que causa tantos efectos en nuestro organismo secundarios y muy dañinos, y estar expuesto a tratamientos prolongados, cuando lo que persigue es optimizar los niveles de una molécula tan importante, donde hoy en día existe una suplementación con una tecnología de absorción y biodisponibilidad de 60 segundos sin efectos secundarios? Sentido común. Entonces ya yo nunca más tarato, como hacía anteriormente, pérdida súbita de la audición con esteroides. Yo directo a optimizar los niveles de glutatión sin efectos secundarios. Entonces, ¿para qué pasar por toda esta serie de rounds? Si llegar a un noveno round, que en una pelea profesional muy pocos llegan, y si los que llegan en muy mal estado, y muchos mueren en el camino. Y al final, si te recuperas, vas a recuperarte pero en muy mal estado, porque vas a terminar con un proceso inflamatorio ya a nivel celular, responsable de la aparición de síntomas y signos que se llaman enfermedades. Entonces, no apostemos al noveno round, vamos a apostar al primer round, al campeón de campeones. Vamos a ser proactivos, no seamos más reactivos. Los medicamentos solamente son indicados por médicos que estudiaron medicina, que conocen de farmacología, de histología, de bioquímica, una serie de asignaturas básicas que nos enseñan la parte constitucional y funcional de nuestro cuerpo, y fueron entrenados para recomendarlo cuando hace falta. No se automedique, no le haga caso al familiar que se cree médico. Yo le digo a mi hermana, la doctora Chilinga, porque ella se cree que lo sabe todo, ¿no? Yo soy más chiquito, ya se podrá imaginar. Yo también no soy considerado desde el punto de vista de llevarle lo mejor a mi hermana mayor, porque ella es maestra. Entonces ya saben ustedes, yo los entiendo. Lo que son médicos y tratan de llevar a su familia, es muy difícil ayudar a su familia. Mi hermana me dice: es que tú estás aquí muy cerca, como estoy tan cerca, 9.
Y hay personas que les encantaría que yo les pudiera aclarar dudas o estar con ellos un ratico para hablar de esto. Pero bueno, lo que les quiero comentar. Solo un médico que estudió y se capacitó es el indicado para recomendar un medicamento porque aún haciéndolo de una manera correcta, en Estados Unidos es la tercera causa de muerte. Así que hay que tener mucho cuidado de reservar los medicamentos para cuando realmente hace falta y solamente un personal capacitado debe hacerlo. Entonces, ya saben, vamos a apostar al glutatión y sus amiguitos, este recuadro que está aquí arriba, de una manera proactiva. Entonces, ¿qué sucede? El secreto es este. Tómense en 3 segundos en recordar cómo se sentían hasta los 20 años. Yo pienso cómo me sentía hasta los 20 años y me asusto. Porque mira que hacíamos cosas impresionantes esa adolescencia, en todas las áreas. Entonces, cómo teníamos energía, cómo teníamos rendimiento, cuán rápido nos recuperábamos después de haber hecho una actividad física. Y era porque teníamos óptimos niveles de producción de glutatión. Lo que desconocía era que a partir de los 21 años empezaba a envejecer. Y sobre todo a los 28 años, ya 8 de los 12 indicadores de antienvejecimiento vienen en caída, pero ya como ven así, en picada. Por otra parte, desde que nacemos estamos ya trayendo al mundo todo lo tóxico que traemos de nuestra mamá. Y se están detectando 200 sustancias que no deberían estar en la sangre de un cordón umbilical, es decir, de un bebé recién nacido. Cuando somos adultos, vamos a pasar a partir de los 40 a una etapa de acumulación excesiva de estos radicales libres por estar expuestos a una sociedad en la que vivimos, donde se liberan más de 10.000 químicos al aire todos los años en Estados Unidos, sin contar el aire, el agua, los medicamentos, todo lo que vamos a mencionar con factores ambientales. Pero si sabemos ya que empezamos a envejecer a los 21 años, que el declinar es aproximadamente de un 1 a un 2% por año, entre un 12 a un 15% por década. A los 30 años tenemos 15% menos energía que a los 20, a los 40, 30%, a los 50, 45%. Ya casi llegando a los 60, estamos ya, imagínense, llegando casi a un 60%. Vamos loma abajo, como decimos los cubanos, es decir, colina abajo. Y hay que darse cuenta. Y yo recuerdo un gran amigo y mentor en mi vida, que es el papá de Alex, Ricardo Monterrosa, que Dios lo tenga en la gloria, donde él me decía: Luis, hay 10 mandamientos en la Biblia, pero hay un 11º, que es darse cuenta. Ricardo hablaba y todos los que los conocemos, cuando paraba de respirar, escribíamos, parado de respirar, no de respirar, y seguíamos andando mientras él hablaba. Sabiduría inmensa. Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá? Hay que darse cuenta que lo que nos mantiene joven empieza a declinar a partir de los 21 años. ¿Y qué hay que hacer? Buscarlo debajo de la tierra. ¿Dónde está esa molécula clave que hace que yo recupere juventud, longevidad, desempeño, capacidad de recuperación? Y por otra parte, vamos a empezar a tomar agua, vamos a empezar a tomar alimentos, vamos a preocuparnos por vivir en un lugar sano, donde no haya mucha contaminación, para disminuir la exposición al estrés oxidativo. Y eso va a hacer que, en vez de encontrarse esas dos líneas y acelerar ese proceso que nos envejece y no tener la opción de rejuvenecer, entonces revirtamos el proceso, mantengamos óptimos niveles de lo que nos rejuvenece y evitamos el envejecimiento. La idea es que si Dios nos permite llegar hasta 120 años y nosotros llegamos a 80, 100, 115, que sea, pero con calidad de vida. Y esta es una respuesta real y validada científicamente. Les soy sincero, para mí la base de todas las enfermedades, sea cualquiera de las fuentes a las que nos expongamos, finalmente va a ser causada por una baja en los niveles intracelulares de lo que nos protege y una excesiva predominancia, ¿no?, de las cosas que nos enferman. Es decir, una excesiva producción de radicales libres, resultado final de cualquiera de las 3 fuentes, cualquiera, sea un accidente automovilístico, sea una infección viral, una infección bacteriana, sea un problema inmunológico, sea una cosa de etiología desconocida. Al final hay una excesiva producción de radicales libres, una disminución excesiva del glutatión y un estrés oxidativo añadido. Y todas estas afecciones cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, oftalmológicas, otorrinolaringológicas, inmunológicas, reumatológicas, oncológicas, dermatológicas, se deben a esa causa, a estrés oxidativo. Por lo tanto, es el primer enfoque que van a ver quizás molecular de las patologías que hasta ahora siempre nos hemos tratado con medicamentos.
El glutatión es el guardián de nuestra célula. Como decíamos, es producido naturalmente en cada una de las células de nuestro cuerpo, es el antioxidante maestro, es desintoxicador natural de nuestra célula, es el antiinflamatorio natural. Si por una parte nos estamos protegiendo y estamos neutralizando todos los venenos que tenemos internamente, y por otra parte lo estamos sacando, desintoxicando, la célula está limpia, el medio está óptimo para poder trabajar. Y eso garantiza, y mi experiencia de 15 años, que haya una reducción de inflamación. Optimizar niveles de glutatión sin tener la intención de bajar de peso llegue a ser una de las más novedosas formas de bajar entre 8 y 11 libras en los primeros 30 días de inflamación celular. Ahora, protege, y esta tríada es importante, protege, modula y maximiza a quien nos cuida a nosotros, que es el sistema inmunológico. Y lo van a ver. Estudios demostraron que la deficiencia endógena en el interior de nuestras células de glutatión era el factor principal de las complicaciones y muertes en pacientes con COVID. Que no había una protección del sistema inmunológico, no había una modulación y no había una maximización de nuestro sistema cuando hacía falta. Y nuestro cuerpo es sabio. Y yo acabo de llegar ahora a un curso de biofotónica que acabo de tener con un eminente profesor ruso en Orlando de 4 días. Y es una cosa impresionante cómo nuestro cuerpo utiliza la energía, les digo, utiliza también el glutatión para dirigirlo a las áreas donde mayor se necesita, donde más se necesita. Por lo tanto, hay que cumplir con estas funciones de proteger, modular y maximizar a lo que nos protege a nosotros. De lo contrario, no estamos protegidos, tenemos una disregulación o falta de modulación y se vuelve hiperreactivo contra nosotros, que nos tiene que defender. Y está muy bajo la producción de estas células claves para poder neutralizar, eliminar, destruir literalmente los agresores que llegan a nuestro cuerpo. Todo esto es lo que logra al final combatir ese asesino silencioso, que es lo que todos los médicos conocemos, pero lo hacemos de la mejor forma que podemos. Desconocíamos de que el glutatión, y es cierto, es un desconocimiento, pero muy grande por la comunidad en general y también muy grande por la comunidad médica. Y esa es nuestra labor, llevar esta información a la brevedad para que pueda ser de uso todos ustedes. Es reducir el asesino silencioso responsable de las enfermedades, que es la inflamación de nuestras células. ¿Y por qué razón? Porque una célula que se inflame no puede absorber los nutrientes. A la vez esa membrana se encarga de eliminar las toxinas. Cuando usted no come y no puede ir a hacer sus necesidades, al final se sofoca. Sistema intrínseco nuestro se sofoca, no hay homeostasis, no hay un funcionamiento óptimo de cada uno de los órganos dentro de nuestras células y se produce o un envejecimiento prematuro, o una mutación, o una muerte celular anticipada, no programada. Entonces, ¿cuáles son los beneficios cuando optimiza los niveles de glutatión? Primero, va a inducir un sueño profundo y reparador. Usted va a notar que va a descansar. No es lo mismo dormir que descansar. Se amanece quizás más temprano, va a amanecer recuperado y sobre todo se levanta pero a una velocidad tremenda. Yo he visto que yo me despierto pero como un niño. Es decir, así, se para rapidito, no tiene que estar deslizándose y empezar a evolucionar como ocurrió durante la evolución del, eh, bueno, que se habla, ¿no? Del mono. Y uno se va levantando hasta que ya se endereza, ¿no? Y suena completo. Acá uno se levanta rápido y con deseos y con pick-up, es como yo le digo, como un niño. Entonces, con deseo de enfrentar el día, e incluso usted nota que despierta antes, ya no necesita esas 8 o 10 horas para recuperarse. Puede levantarse mucho antes y ya está listo para enfrentar el día, con deseos de enfrentar el día, con una energía natural, estable. 8 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche, como, pero sin pico, sin nada, ningún energizante, ningún pico y después una caída. Mejora mucho la claridad y el enfoque mental, puesto que el oxígeno que se respira 20% va al cerebro. ¿Se imaginan la oxidación que está ocurriendo acá? Y por tanto la inflamación. Si no tuviésemos óptimos niveles de glutatión, inmediatamente que nos ocupamos de optimizar los niveles de glutatión, pues el cerebro disipa, ¿no? Neutraliza todos esos fuegos a nivel celular y mejora la
inflamación, mejora la claridad y la concentración de nuestras células a nivel cerebral. Mejora el rendimiento, ya saben, él produce ATP, protege el ATP, la producción de ATP a nivel mitocondrial, por lo tanto, desempeña mejor, resiste mejor y sobre todo se recupera más rápido. De ahí que cualquier persona que sea o no atleta debe optimizar los niveles de nutrición si quiere tener un mejor desempeño durante el día y sobre todo una mejor recuperación. En la parte de antienvejecimiento mejora mucho al tratar la inflamación celular, todo lo relacionado con inflamación, ya sea molestias articulares, musculares asociadas con inflamación, es el elemento clave para ayudar al hígado, puesto que él utiliza el glutatión en sus dos fases de desintoxicación celular. Mejora la función y la claridad de nuestra piel. Y yo siempre digo ese chiste, ¿no? Yo soy, a mi hermano le digas esto, ¿no? Pero, que yo soy feo, pero era mucho más feo hace 15 años. Pero cuando usted comience a tomar esto, a usted le va a suceder lo siguiente. Las personas en menos de 30 días, se lo garantizo, van a notar un cambio significativo en cómo usted se ve, cómo usted luce y sobre todo en cómo usted se desempeña. El punto de llamarlo aparte y decirle, ¿qué te sucede? Que te veo diferente, hay algo diferente en ti. Quizás no te lo digan porque no tienen quizás la confianza, pero sí, yo he sido objeto de salir, pero sacarme de velorio, o actividades familiares, pero para fuera, fuera de la casa. Primas que no veía hacía 10 años. Y decirme, venga, primo, tú tienes una cirugía plástica. El piropazo, yo fui al carro, levanté el baúl y le di 3 meses de suplementación. Estoy hablando de hace 15 años. Ahora estoy más bonito. Bien, Relentlece detiene y revierte el proceso de envejecimiento. Eso es lo que todos queremos. Nadie le gusta envejecer, y mucho menos rápidamente. Entonces, esto es lo que mencionábamos anteriormente. Ya nosotros tenemos un enfoque mucho más bajo que nuestra célula. Nosotros queremos a donde se origina el problema, en llegar y neutralizarlo antes de que ocurra. Este es el átomo que le mencionaba, con el núcleo, protones y neutrones. Estas son las órbitas, esos son los electrones que cuando giran se cargan para acercarse y al alejarse emiten energía fotónica. Tienen que ser siempre estas estructuras pares. Si le falta o le sobra uno, entonces que se desbalancean, se vuelven estructuras inestables y reactivas y empiezan a robarle al vecino. Y esa reacción en cadena a nivel atómico es lo que causa una reacción subsecuente a nivel molecular, a nivel de macromoléculas, a nivel de células, a nivel de tejidos, a nivel de órganos, y daña nuestro sistema y aparecen los síntomas y signos que dañan al cuerpo humano, que son las enfermedades. Por lo tanto, una estructura óptima, funcionamiento en el nivel elemental, estructural y funcional de nuestro cuerpo va a permitir que todo lo demás funcione perfectamente. ¿Qué es lo que somos nosotros? Nosotros no somos nada más y nada menos que un reflejo. Esto que vemos acá, hombre que me ves y mujer que me escuchas, un reflejo exponencial de cómo está la salud a nivel funcional y estructural del elemento más pequeño. Así que vamos a ingerir comida saludable, vamos a ocuparnos de todo lo que sea dañino, tratar de minimizar nuestro encuentro con él y nuestro contacto. Y vamos a ocuparnos por optimizar lo que nos protege, lo que nos desintoxica, lo que nos desinflama, lo que nos protege, modula y maximiza el sistema inmunológico, sobre todo elimina o reduce significativamente el asesino silencioso que es la inflamación celular. Así que aquí tenemos la célula, las funciones de nuestra célula de glutatión, proteger, ya decíamos, la membrana, y por tanto no queremos que se inflame porque ahí entra lo que nos nutre y ahí sale lo que nos hace daño. Recuerden lo que les dije, nadie quiere estar sin comer y sin ir al baño por mucho tiempo. Pero finalmente eso se satura de tóxico y la mitocondria se sofoca, no se produce energía y donde no hay power, no hay vida. No solamente estamos protegiendo la membrana, estamos protegiendo el núcleo y todo el contenido interior, donde se replican normalmente nuestras células de una manera óptima. Estamos protegiendo la mitocondria, que es ese motorcito que produce el ATP famoso y que hoy en día el proteger la mitocondria es lo último en tendencia si queremos garantizar una longevidad, una juventud con calidad de vida. Eso es lo que le quiero decir. No es lo mismo llegar a los 80 años y estar tomando 12 tabletas y ver que la persona está llena de efectos secundarios, no ya del tratamiento inicial de los síntomas y signos que tenía, sino de las combinaciones de esos medicamentos y las interacciones medicamentosas que dañaron sus estructuras, me refiero, sus órganos internos,
y se desarrollaron nuevos síntomas debido a los efectos secundarios de esos medicamentos. Y no los veo a ninguno brincando y saltando con calidad de vida. Los veo compensados. Pero hubiera sido mejor no haberse enfermado. Ahí está nuestra opción. O somos preventivos o somos curativos. Bienvenido a la nueva generación de personas que somos verdaderos cuidadores de la salud en los pacientes, no cuidadores de la enfermedad o tratadores de la enfermedad. Están los healthcare providers y los sick care providers. Proveedores de cuidado de salud, proveedores de cuidado de enfermos. Yo prefiero estar en el primer grupo. Por eso estamos todos los martes haciendo la charla y uniendo más al equipo. Estos radicales libres también se producen por el simple hecho de producir energía a nivel metabólico. Entonces, inmediatamente, ¿quién sale a dar la cara? El glutatión. Él neutraliza los radicales libres, está formado por 3 aminoácidos, la glutamina, la cisteína y la glicina. Y la cisteína es el elemento que determina la tasa de producción intracelular de glutatión y tiene un grupo sulfhidrilo que actúa como un papel cazamoscas. Él le está pegando ahí todos los toxinas, cancerinos, metales pesados, todos los escolta y los saca fuera, los escolta y los saca fuera de la célula. Es su rol desintoxicador maestro. Y mantener un ambiente limpio para un funcionamiento óptimo es lo ideal, nada como la organización. Entonces, hay que prestar atención cómo se ha comportado el darse cuenta por la comunidad científica en los últimos 30 años. En la década de los 80, como decía, es cuando comenzó realmente el interés por la población general de antioxidantes. No se hablaba nada hasta la década de los 80. En los 70 es que se empezó a prestar atención por la comunidad científica el rol desintoxicador del glutatión. Pero aún así la vitamina C era la más popular. Hay que ocupar el primer lugar los sitios de búsqueda de antioxidantes y los investigadores a lo que más le prestan atención, generalmente lo que más se prestan atención es lo más importante. Y en 10 años después, cuando ya se dieron cuenta que el glutatión era lo que hemos mencionado hasta ahora, responsable de más de 400 funciones a nivel celular y de ellas, 15 que eran extremadamente críticas para el funcionamiento de nuestra célula, ya superó a la vitamina C. En la década del 2006, casi ya era más del doble el interés de la comunidad científica. Hoy en día tenemos más de 100.000 estudios en comparación con la vitamina C. La vitamina C es muy popular, pero no es comparado ni con la suela del zapato del glutatión. El glutatión es un monstruo, es una cosa, pero ya le digo, es multifocal, multienfoque. Él neutraliza todo lo que llega a nuestro cuerpo, pero él lo puede hacer por sí solo, pero él cuenta con un equipo que lo rodea, que son los antioxidantes endógenos. Y después es que están los antioxidantes exógenos. Y a ese nivel es que comienza tan básico a mantener una salud óptima. Por lo tanto, el enfoque está en optimizar cuanto antes esto que está respaldado por más de 171.000 estudios en PubMed, que es la Librería Médica Nacional de los Estados Unidos. Usted entra, esto es un sitio público, coloca en la barra de búsqueda glutatión, la puede traducir al español si desea, y va a encontrar esto en los últimos 100 años, y cómo a partir de la década de los 70, el último cuarto del siglo pasado, comenzó un interés marcado por investigar esta molécula. En comparación con la vitamina C, que en los últimos 100 años nada más tiene 71.000 estudios. Quizás hoy ya llegue a los 72.000. La vitamina E, 46.000. Y si combinamos, cuando yo hice esto hace varios meses, el glutatión con el coronavirus, tenemos que hay 192 estudios. Me captó la atención 5 de ellos que vamos a mencionar hace 3 años. Y uno fue que los chinos en febrero 7 del 2018, la pandemia fue en marzo del 19, ya conocían la importancia de utilizar el glutatión nanonizado unido a elementos como la plata para inhibir el bloqueo del RNA, que es el material genético que utilizaba el virus para sintetizarse. Eso fue a través de un episodio de diarrea porcina que experimentaron ellos con cerdos, ¿no? Pero ahí se dieron cuenta que era una terapia prometedora, novedosa, para tratar el coronavirus, un año antes de la pandemia. La eficacia del glutatión, sobre todo usando la terapia de suplementación del glutatión, aliviando la disnea en pacientes con COVID, que es la neumonía, la inflamación en los pulmones, la falta de oxigenación, todo el mundo estaba mirando, se recuerda, el oxígeno de sangre. Era eficaz
utilizar esta suplementación de glutatión para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sobre todo la falta de aire asociada en pacientes con neumonía debido al COVID. Quiere decir que esto ya aclara, o nos aclara, nos hace entender mejor, conociendo esa función crítica de glutatión, de permitir que la hemoglobina, que es el elemento en nuestra sangre que capta y transporta el oxígeno, gracias a esa función de glutatión, cuyo único, digamos que el único elemento reductor de la hemoglobina de un estado oxidado a un estado reducido es el glutatión. Entonces, si no fuese por él, no hubiese transporte de oxígeno en nuestro cuerpo. La última respiración fuese esta. Imagínense lo importante haber conocido el glutatión en esa época. Y gracias a Dios, todos los que nos escucharon durante ese periodo y lo pudieron captar, compartir con sus familiares. Siento mucho los que no tuvieron acceso a esa información, pero hoy en día lo son. Para haberle de una manera proactiva evitado complicaciones y sobre todo muertes en familiares y amigos. La N-acetilcisteína como un agente potencial terapéutico también para el COVID. Ese fue el NAC, el NAC. Yo lo usé hace 15 años a mi hijo que padecía de asma bronquial. Nació prematuro tuvo 19 días en terapia intensiva. Al conocer, gracias a Alex, esta oportunidad y esta molécula, yo le abría las cápsulas de los precursores, año y medio, dándole albuterol y aerosoles, alteradísimo cardiovascularmente. Y me daba lástima. Cuando yo vi que yo era capaz en cuestiones de semanas de desaparecer todos los síntomas inflamatorios pulmonares, que mi hijo nunca más se enfermó de asma y nunca más supo lo que era un pediatra, y ya va a cumplir ahora el mes próximo 15 años, juega fútbol americano, me saca 2 pies, es la mayor satisfacción que yo tengo en mi vida. Y por eso estoy aquí esta noche, con mi hija. Y porque Alex tuvo la paciencia de esperar 6 meses para poderme enseñar esta oportunidad. Y yo dije, bueno, si esto le cambió la vida a mi hijo, a mi familia, yo lo voy a compartir con todos. Así que aquí estamos en una labor educativa. Este artículo es muy importante, pero muy, muy, muy importante. Fíjense bien. Salió en julio del año 2020 y fue hecho por un ruso, Alexei Polonikov. Y él ya concluye así: la deficiencia endógena de glutatión es la causa más probable de las serias manifestaciones y muerte en pacientes con COVID-19. Voy a repetir: la deficiencia endógena, el no tener glutatión óptimo dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras células, es la causa más probable de las complicaciones y muertes de pacientes con COVID. Si la gente hubiese sabido, si los médicos hubiesen conocido, si los gobiernos se hubiesen dado cuenta de esto y teniendo esta validez científica, la morbilidad y mortalidad de pacientes con COVID hubiera sido, yo le digo, ínfimo, por no decir casi inexistente. Pero bueno, le tiraron piedra a todo. A mí me daba pena, y no tengo que darme pena porque realmente yo aprendí gracias a que Alex, que no es médico, me lo dijo, ¿no? Pero yo fui parte de los beneficiados y por eso compartimos con nuestras vías, con nuestra forma y nuestro esfuerzo, ¿no? La forma más rápida de dar este mensaje a la gente y desafortunadamente no llegó al mundo entero. Pero los que tuvieron esa dicha, no conozco a nadie que se haya complicado, que se complicó, que haya muerto y que estuviese tomando las suplementaciones. Entonces, el glutatión ya finalmente se reconoce a finales ya del año 20 que debe ser una terapia adjunta de pacientes con COVID-19. Esos son factores que hacen que disminuya. Como él es el que nos protege, con sus funciones protectoras, antioxidantes, desintoxicantes, antiinflamatorias, protectoras, moduladoras, maximizadoras del sistema inmunológico, que a veces que estamos bombardeados, porque esta guerra no para, de 10.000 a 20.000 ataques diarios a nivel celular. Eso va a existir, tengamos o no tengamos óptimos niveles de glutatión. Pero como estamos bajo la lluvia y el ataque constante, hay que abrir el paraguas rápido. Y el paraguas se abre protegiéndonos de todas estas fuentes ambientales. El hábito de fumar, directa o indirectamente, enfermedades, mala nutrición, pacientes que tengan, que estén caminando como nosotros allá afuera, expuestos al aire, que estamos respirando, que no sabemos si a 3 millas de aquí hay una fábrica con químicos eliminando al aire esos famosos 10.000 químicos que produce la industria química en los Estados Unidos, o que estamos tomando bebidas alcohólicas en exceso, o estamos bajo una situación de estrés por vivir en una sociedad civilizada, hacemos ejercicio extremo, moderación con ejercicio, hacemos ejercicio extremo y envejeces más rápido. Así que suave con el ejercicio, con moderación. Falta de sueño,
Realmente la producción de glutatión ocurre mayormente durante la noche, cuando estamos descansando, en la fase de recuperación celular de las 8 de la noche a, a 4 de la mañana. Fase de recuperación, síntesis de proteínas, mutaciones, etcétera. La exposición a rayos del sol y las diferentes radiaciones que vienen, ya sea del sol o de la tierra. Hoy en día las radiaciones no ionizantes no necesariamente tienen que ser rayos X, tomografías computarizadas, etcétera, sino también la exposición prolongada a fuentes de radiaciones no ionizantes provenientes de celulares, Wi-Fi, computadoras. Cada equipo conectado a la corriente genera un campo eléctrico y a la vez genera un campo electromagnético que nos atraviesa. Y es una fuente, es una toxina ambiental de radicales libres, que el glutatión tiene que finalmente neutralizar esos radicales libres derivados del oxígeno dependiente de la acción de la radiación. Minimizar el uso. Hay que apagar estas cositas. Si no apagas el Wi-Fi, si no apagas el Wi-Fi de tu casa, al menos apaga el celular o apaga quítale apaga el Wi-Fi dentro del celular y apaga el Bluetooth, y entonces ya estaremos libres de esa fuente cercana de radiaciones. Los medicamentos, mucho avance en la medicina, me quito el sombrero con todo lo que se ha logrado a nivel médico, pero estos medicamentos que intentan tratar, curar y erradicar enfermedades, el precio que uno paga son los efectos secundarios. De ahí que correctamente indicado son la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Imagínese usted automedicándose sin que su médico sepa, o siguiendo el consejo de su familiar o amigo más querido de que para tal cosa es bueno dar medicamentos. No haga eso sin consultar a un profesional de la salud que sea entrenado para ello. A partir de los 20 años, el cuerpo pide la capacidad de producir glutatión de un 1 o 2% por año, de un 12 a un 15 por década. Hay más de 171.000 estudios que validan los beneficios del glutatión. Es difícil de elevarlo y hay grandes compañías, no voy a mencionar nombres, que han hecho lo imposible por hacerlo por vía de pastillas, de cápsulas, polvo, en diferentes vías, ¿no? Logrando optimizar niveles hasta un 35% a través de batidos, etcétera. Después un 50%. He visto que han llegado a un 80%, otros han llegado a un 292%, finalmente 300 a 500 en relación a los valores iniciales, recuerden, de glutatión. Y hoy en día vamos a hablar de nuevas tecnologías en la parte de absorción, pero ya no de precursores, sino de moléculas de glutatión. Es tan difícil de elevarlo porque la fragilidad que tiene la molécula pasar por el tracto digestivo, y el grupo sulfidilo de glutatión es el que tiene esas propiedades desintoxicantes muy importantes, es muy frágil al ataque de los ácidos gástricos y se degrada. Por lo tanto, no es de asombrarse que todavía médicos digan, no, eso no funciona, o el glutatión se degrada, porque todavía están pensando en las presentaciones de hace 15 años atrás. Desconocen lo que vamos a hablar esta noche. Por eso es nuestra función educarlos al respecto o actualizarlo. El glutatión en vena, tan famoso y que se está usando hoy en día en muchos lugares, en Miami, en muchos lugares en Estados Unidos y en el mundo entero, optimiza los niveles de glutatión de una manera rápida y efectiva, no entregando la molécula como tal al interior de nuestras células, sino una vez que el glutatión sintético que se elabora para vía endovenosa entra en contacto con la sangre, se degrada, y al degradarse, lo que va a entregar son los elementos, en este caso los precursores, para que puedan llegar de una manera rápida y efectiva a nuestra sangre en contacto con las células y puedan entonces entrar al interior de nuestra célula y se pueda entonces formar el tripéptido de glutatión. Ahora, el pico es 90 minutos. En 3 días ya no hay ni vestigios de glutatión. Entonces vale entre $200 y $600 la administración. No hay bolsillo que aguante una inyección cada 3 días de glutatión endovenoso. Además, tiene muchos efectos secundarios también a nivel de flebitis y reacciones incluso anafilácticas. Personas que han tenido serias consecuencias con inyección endovenosa de glutatión han terminado en emergencia. Es decir, no es una cosa que se debe estar abusando de ella. Y gracias al doctor Douglas Harrington, un eminente hematólogo que es jefe del grupo de transporte de trasplante de la Universidad de Stanford, nos comentó que ese glutatión endovenoso tan efectivo no entrega la molécula intacta a nivel del interior de nuestra célula para que sea utilizada, que es donde queremos, en el interior de nuestra célula, sino que es un buen vehículo efectivo, práctico, para llevar los precursores, es decir, los fragmentos. La vieja era, y ya estamos terminando en los próximos 10 minutos,
de precursores de glutatión fue donde yo comencé hace 15 años, donde habían cápsulas y estas cápsulas llevaban fragmentos de la molécula y también un sistema que garantizaba el proceso de autorreciclado de glutatión. En esa época rodeaban, por ejemplo, el cordyceps, un elemento milenario, un hongo, y era rodeado por elementos como vitamina C, etc. Y garantizaban que los niveles de glutatión subían un 292% después de 60 días de estudio en pacientes. Entonces, así comencé yo. Él usaba la vía digestiva, que toma, y no hay nada contra la vía digestiva porque la hemos usado por 200 años, pero toma de 1 a 4 horas en lograr que eso llegue y esté disponible en nuestras células. Entonces, en el interior de nuestras células, que es donde hace falta, no queremos ver glutatión en la sangre. A nosotros no nos interesa que tengan niveles de óptimos de glutatión a nivel de sangre. Lo queremos dentro de la célula, que es donde hace falta su función. Protectora, desintoxicante, antiinflamatoria, etcétera, todo lo que mencionamos anteriormente. Al contar con una vía que entra y se demora hasta 4 horas en lograr su objetivo final, el efecto tarda en aparecer. Es muy lenta la absorción. Hay inseguridad, lo que se da no se garantiza que va a llegar al final al interior de la célula porque no sabemos cómo está inflamado ese sistema digestivo. El sabor puede ser muy desagradable si se rompen esas presentaciones o se prueban esas presentaciones en forma de, ya sean cápsulas, polvos, batidos, etc. Algunos suplementos se destruyen los ácidos gástricos. No se puede utilizar en pacientes que tengan vómito. Nadie se va a tragar una cápsula inconsciente o un batido inconsciente. Se metaboliza obligatoriamente por el hígado. Todo lo que entre por la boca, una vez que pasa por el intestino delgado, pasa directamente al hígado. El hígado lo va a utilizar primero para él protegerse, desintoxicarse, desinflamarse, y después lo va a enviar a la sangre. Entonces requiere que pase por ahí y eso garantiza una disminución de la biodisponibilidad final. Es comparado como estar en un par de patines. Es bonito ver el patinaje sobre hielo. Es bonito montar patines, pero es lento. Nosotros no queremos esperar 4 horas. Hoy les doy la bienvenida a una nueva etapa, una etapa de absorción, escuchen bien claro, no de precursores, no una vida lenta de 1 hora a 4 horas, es instantánea. Instantánea es así, no de fragmentos, sino de la molécula ya minimizada, nanonizada, usando la nanoabsorción. En este caso, nosotros vamos a utilizar la primera porción del tracto digestivo. Debajo de la lengua, usted quita la mucosa, hay un conglomerado de vasos venosos, de paredes muy delgadas, y que garantiza una absorción instantánea, rápido, como si fuese una esponja. Si se coloca, como se ha hecho un estudio, glucosa en el suelo de la lengua y se baja conscientemente en la lengua en contacto con la glucosa, a los 30 segundos ya no encuentran glucosa. Eso se llama tiempo de despegue, de absorción sublingual, es decir, sub es debajo y lingual debajo de la lengua. Así que quitan la mucosa, esto es lo que ven, un conglomerado sanguíneo, y de ahí que se use en casos muy importantes, como cuando las personas padecen de dolores del corazón y padecen de falta de circulación óptima en el corazón, o les va a dar un ataque cardíaco, se colocan la famosa pastillita bajo la lengua, nitroglicerina, para facilitar la absorción instantánea, puesto que iría inmediatamente de la capa, de la parte inferior del suelo de la lengua, directo a la vena yugular, y ahí llega la vena cava, que es la vena, el vaso venoso más grande que recoge la parte superior de nuestro cuerpo, y eso ya está desembocando en el corazón. 30 segundos de aquí al corazón. El corazón cada minuto bombea los 5 litros de sangre. Por lo tanto, llega a nuestra célula cada minuto, con nutrientes y con oxígeno. De ahí lo importante de tener esa vía óptima para poder llevar no fragmentos, fue por haberlo dicho, sino la molécula nanonizada, y no solamente el glutatión, sino de otros elementos críticos que ya son capaces de reducirse a ese tamaño. Por lo tanto, esa absorción instantánea a través de la mucosa oral, un tiempo de despegue de 30 segundos, directo a la yugular, biodisponibilidad celular inmediata de 60 a 70 segundos, sabor desagradable, omite el tracto digestivo, se puede utilizar en pacientes que estén con vómito, no requiere paso a través del hígado, pues eso va directo a la sangre, directo al corazón, debajo de la lengua, directo al corazón, absorción rápida, drenaje en la vena cava superior, una vía muy práctica y segura, el paciente se la puede administrar el solo, es fácil y es cómoda, es indolora, es económica, es eficaz y no produce ansiedad ni temor. Esto es comparado, como vemos hoy en día en las películas nuevas de Top Gun, en este caso, con un jet de combate, pero es un jet de combate de los de última generación, quinta generación de combate.
despegue vertical 30 segundos y a velocidad máxima 1 minuto. Bueno, nunca vamos a comparar 60 segundos con 4 horas. Así que, ¿qué hacemos nosotros para lograr eso? Usamos simplemente una ciencia que se dedica a manipular y a diseñar la materia, que se llama la nanotecnología. Y lo hace a esos niveles tan básicos, como mencionábamos, a nivel molecular, a nivel atómico, y lo usa hoy en día en la industria de la electrónica, la industria militar, la industria médica, etc. ¿Cómo pudiéramos representar de una manera, una analogía de lo que es nanonizar algo? Tomemos el ejemplo de una pelota de fútbol. Esa pelota de fútbol inflada en contacto con una cancha de fútbol ocupa varios centímetros. Esa misma pelota, es decir, ese mismo material desinflado, ocupa quizás 1.3 pies. Ahora, el mismo material de la pelota, que aparecía inicialmente inflada, con su volumen interno y su superficie externa nanonizado, es decir, se reduce a lo más pequeño, que serían como unos 80 nanómetros, por ejemplo, ¿no? Que para que tengamos una idea, un cabello humano tiene entre 80.000 y 100.000 nanómetros. Es la unidad de nanotecnología. De 0 a 100 es nanotecnología. Nosotros reducimos 1000 veces el grosor de un cabello humano. Lograríamos una película, una sábana extendida. Podría ocupar esa sábana con esa miniaturización. Sería capaz de cubrir ininterrumpidamente una superficie equivalente a 72 canchas de fútbol. Imagínense, de varios centímetros, el mismo material, el mismo volumen de la pelota, logra producir una película que cubra 72 canchas de fútbol. Pero nosotros logramos reducciones hoy en día menores de 80, incluso menores de 10 nanómetros, que es el orificio por el cual las células absorben los nutrientes. Entonces, la absorción de la nanotecnología permite una absorción instantánea de 30 segundos desde el suelo de la boca, bajando conscientemente la lengua y estando en contacto con el fluido que tenemos en la tecnología que les vamos a comentar ahora, que se llama NutriSwitch. Esto llega en 60 segundos máximo 60 mínimo, máximo 70 al interior de nuestra célula y ya está disponible para ser utilizado. Frente a la forma tradicional de resolver las cosas, que son 45 minutos, 1 hora o hasta 4 horas. Entonces, acá está el producto estrella, NutriSwitch. NutriSwitch es un producto que se creó con esta tecnología se llaman Hydrostack Nano Delivery. Entonces, toma agua ultra pura. El agua se le sacan todas las impurezas. Prácticamente se le pasa por luz ultravioleta para matar todos los contaminantes, etc. Y después se pasa por un reactor creado por esta empresa que es propiedad única de ellos. Fueron los que lo crearon. Y logra literalmente explotar una molécula de agua. Cuando explota la molécula de agua hay unos 60 milisegundos creo que tienen para reagruparse. Y ahí es donde ellos colocan rápidamente elementos que ya han logrado nanonizar, es decir, reducir a 80 nanómetros o a 10 nanómetros o menos. Y ahí está el glutatión. También no solamente le vamos a entregar ya el resultado final que quiere la célula, que es el glutatión, sino también los precursores para que no se vuelva paga y continúe la producción natural de glutatión usando los otros elementos. Y esto lo combina con otros ingredientes que incluyen la cúrcuma con propiedades antiinflamatorias, energizantes, el ácido alfa-lipoico, como se conoce que es un antioxidante universal, el extracto de uva de muscadina o resveratrol, que se aproxima mucho al glutatión y es accionado por hydro, quiere decir hidratación STAT rápida, y nano, de nanonizado, y delivery de entrega. Es decir, no es una entrega inmediata, una hidratación rápida y entrega de elementos nanonizados. La forma de administración sería la siguiente: son 10 ml o 10 cc, que equivale a 2 tapitas del frasco, y lo colocas sublingualmente bajo la lengua. Conscientemente bajamos la lengua en contacto con el fluido, mínimo 30 segundos, mínimo, mientras más tiempo mejor. Y después lo subimos sobre la lengua y lo enjuagamos entre los carrillos, la mucosa de los cachetes que está alrededor de la glándula, en este caso parótida. Y vamos a hacerlo por 2 minutos, hay personas que lo hacen hasta 4 minutos y después se lo tragan. Ahora, el punto máximo de absorción celular según los ciclos celulares, que incluye en fase de excreción 4 de la mañana a 12 de mediodía, que es lo que hace es tomar mucho líquido.
de 12 de mediodía fase de absorción, pero el pico de absorción es a las 4 de la tarde. Yo recomiendo comenzar a las 4. Usted puede agregar más servidas. No se habla de dosis porque en nanotecnología todavía no está regulado. No se hablan de miligramos, no se hablan de nanométricos, no. Todavía lo que se habla aquí en este caso es de servida, y lo que hace el científico prácticamente es colocar moléculas de glutatión nanonizado dentro de una molécula de agua que está actuando como envoltura para que no sea prácticamente detectado en la membrana celular, y como el agua es invitada al interior de una célula, eso entra inmediatamente. Imagínense, eso entra directamente como un caballo de Troya y se entrega una vez que entra al interior de la célula para ser utilizada inmediatamente. Otras bebidas pueden ser administradas cuando usted quiera, a libre demanda, pero siempre hay que tratar de respetar el ciclo de absorción entre 12 de mediodía y 8 de la noche. O puede hacerlo a libre demanda. Importante, si lo va a hacer a libre demanda, hágalo 2 minutos antes de una actividad física intensa y 5 minutos después que termine. Aquí no hay que tomarlo 45 minutos, una hora. No, porque no estamos hablando de cápsula, no estamos hablando de bebida digestiva, estamos hablando de absorción instantánea. 2 minutos antes de empezar esa actividad importante y 5 minutos después para que te recuperes rápido. Tenemos también un elemento estrella que es para la piel, que usa la misma tecnología de Hydrostack Nanodelivery, se llama Numia Skin también. El secreto es usar la nanotecnología de glutatión y nanodimensiona también no solamente el glutatión, sino elementos críticos también para permitir que las células usen inmediatamente el glutatión ya como moléculas. También le da otros elementos claves nanonizados, es decir, listos para ser utilizados, como el ácido hialurónico, que tiene la propiedad de retener 1000 veces su peso molecular en agua. Es responsable de la hidratación instantánea. Ese hydrostat es el ácido hialurónico, quien permite que absorbamos rápidamente el agua a nivel de nuestra piel y se disminuyan significativamente o desaparezcan las líneas de expresión. Es un producto estrella que no puede faltar hoy en día, un producto de 5 estrellas en cualquier producto de la piel que se respete. Debe tener ácido hialurónico. ¿Qué decir del colágeno como elemento de sostén? El colágeno es la proteína de sostén más abundante en nuestro cuerpo. Imagínense tener una sustancia disponible tan importante como el que va a garantizar que se produzca prácticamente. Las personas creen que te has hecho un levantamiento facial, facelift, o una cirugía plástica, cuando logras incorporar en 60 segundos estos elementos tan críticos: glutatión, ácido hialurónico y colágeno. ¿Qué combinación? No solamente le damos el glutatión ya listo para ser utilizado, sino le enseñamos que debe seguir utilizando los precursores para elaborar su propio glutatión. Y un elemento muy importante que se llama el NAD+, que tiene un rol muy importante en el transporte de estos aminoácidos, elementos críticos para el funcionamiento celular, transporte de electrones a nivel de la membrana celular. Y otros aminoácidos que todo va a ser accionado por Hydrostack Nanodelivery, que nos hace sobresalir, y ya estamos terminando la reducción por primera vez de elementos nutricionales a un nivel nanométrico, o elementos tan claves como los protectores celulares, como el glutatión en este caso, y otros antioxidantes exógenos o endógenos. Superficie área de cobertura extendida al reducir la partícula a unos niveles nunca antes vistos. Como coger la luna y ponerle el tamaño de una canica, bola, chinata, no sé cómo le dirán, con lo que juegan los niños en sus países. Absorción instantánea de estos nanonutrientes. Si se absorbe instantáneamente, va a estar biodisponible, es decir, donde hace falta, en el interior de nuestra célula, de una manera inmediata. Los resultados no hay que esperar días, semanas o meses. Los resultados se ven en minutos, son rápidos. Todo accionado por Hydrostack Nanodelivery. Aquí tenemos el NutriSwitch, que la intención nuestra es que usted se sienta mejor, viva mejor y se desempeñe mejor a la velocidad de NutriSwitch cuando utiliza también el producto de Numia Skin. Se lo debe aplicar como un mist, preferiblemente también esa área de absorción, 12 de mediodía a 8 de la noche. Se puede aplicarlo 3 veces, digamos, en la cara, cuello y escote. Los resultados se ven en instantáneo. Yo conozco personas que se lo han aplicado y han salido para afuera diciendo al esposo: mire qué suavecita tengo la cara, por las propiedades que tiene de Hydrostack Nanodelivery. En este caso, esta fue la famosa opinión que hace 15 años me hizo prestar atención al mensaje que traía Alex. Y este fue lo que dijo en esa época, de esa primera generación de precursores del glutatión. Este producto, en mi opinión, representa el avance más importante, escuchen esto, en materia de salud que yo seré testigo en toda mi vida. No soy yo, es esta persona, vean quién es. Creo que revolucionará, cambiará y transformará la práctica de la medicina en todo el mundo.
Y ahora el doctor Robert Keller, en esa época, cuando comenzaron los precursores a los cuales yo tuve acceso, ¿no? Después evolucionó. Más famoso que Jonas Salk, quien creó la vacuna contra la poliomielitis. Y esta fue nada más y nada menos, para todos los médicos que me escuchan, que John Nelson, el presidente número 159 de la Asociación Americana de Medicina. Si John Nelson dijo eso hace 15 años, de la primera generación de glutatión con la cual yo tuve contacto y me cambió la vida y la de mi familia y muchos amigos y personas en el mundo, ¿quién es Luis Miguel Bertet para cuestionarlo? Fui humilde, fui a PubMed, investigué rápidamente la aplicación en mi especialidad y desde hace 15 años es una cosa que yo no puedo estar sin él. Yo no escatimo en tener esta suplementación a mi alcance y de mis seres queridos. Miren lo que esto hace. Y este no es de piel, ese es ese producto y no fue que ustedes tienen acceso hoy en día. Esto fue una de las primeras presentaciones que hubo de glutatión nanonizado, pero estoy hablando de 6 veces menos efectiva que la que hoy en día. Esta persona se cae en una competencia de bicicleta, el casco se parte, deja la cara literalmente en el pavimento. Se esperaban 5 semanas de recuperación. Ella se acuerda que tenía un producto que quizás podía mojar un algodoncito y aplicárselo en la cara y decide hacerlo. Esto ocurrió un domingo, el lunes ella se lo aplica, el martes, miércoles, jueves, viernes y el próximo sábado. Esta persona estaba completamente recuperada, apareciendo la primera línea de cuidado de la piel que lograba en 5 días lo que se esperaba que durase 5 semanas, según los cirujanos plásticos. Yo he vivido ese testimonio personalmente en mi familia, mi hijo, mi mamá, y a ella le llamamos producto de los 6 días. Y esto es de tomar. Estoy hablando del Hydrostack Nano Delivery para la piel, o en skin, imagínense. Primer día, quinto día, y es así lo que he visto en los últimos 4 años. Este muchacho de El Salvador se le hizo una donación, pero ya después de haber estado prácticamente abandonado por los hematólogos, un caso que era incorregible. Después de haber abusado con cuánto antibiótico, te imaginas, una nequística, logra en cuestiones de 4 meses, 3 meses y medio casi, ¿no? Lo que no se había logrado en toda su vida. Este muchacho no iba ni a almorzar en la escuela. ¿Te imaginas haberle cambiado la vida a este muchacho que hoy en día ya va a su colegio y disfruta la compañía de sus amigos? Esta presentación fue una de las primeras de orden comercial, ¿no? Pero es lo mismo que tenemos hoy en día en New Skin, se llama Prime Skin. Este es el producto que debe usted tener ahora, la verdad. No se vaya de esta presentación sin hablar con la persona que lo invitó y decirle cómo yo puedo tener contacto a la brevedad de esta suplementación y Dios mediante, usted pueda vivir la experiencia que hemos tenido nosotros en estos 15 años de ocuparnos por optimizar los niveles de esta molécula y tener hoy en día la bendición de alcanzar por primera vez la primera línea nanonizada de glutatión como molécula. No estamos hablando del puente que hay previo, digamos, de glutatión liposomal que usa grasa. Es bueno, nada contra él, pero usa grasa. La grasa no es invitada al interior de nuestra célula. Nosotros no somos 70% grasa, somos 70% agua. Y el agua es invitada al interior de nuestro cuerpo. Y si es ultra pura y tiene todos estos elementos y ella como envoltura de todos esos elementos críticos, logra disfrazarlos literalmente y pasarlos escondiditos dentro de ella al interior de nuestras células y estarlo disponible en 60 segundos. Óigame, eso es un horrón con la base llena, según los cubanos que jugamos pelota, ¿no? Por otra parte, quería recalcarles que esa agua ultra pura que usted se pone debajo de la lengua es más pura que la que inyecta en la vena. Nosotros en las medidas de pureza o ultra pureza se mide en mega ohms. Nosotros tenemos 17.59. Lo máximo que hay es 18.2 o 0.3 mega ohms. Y eso lo tiene la industria electrónica para limpiar los boards electrónicos de los celulares, computadoras, etc. Nosotros somos los segundos. Si usted está poniéndose algo en la boca, que es más puro que lo que le inyecta en vena, porque lo que inyecta en vena no pasa de 14 mega ohms. 12 mega ohms es lo que nos inyecta en nalga intramuscular. Así que esto es un arma tremenda para poder tener acceso instantáneo a los niveles que siempre hemos querido tener del protector celular maestro, de guardián de nuestra célula y que va a garantizar que podamos tener una mejor calidad de vida, Dios mediante, si nos permite 80, 100 años que sean, pero con calidad de vida.
Así que sean bienvenidos a esta nueva posibilidad sin límite. Y estoy aquí a la disposición de ustedes para ayudarlos a aclarar cualquier duda. Todos los martes nos reunimos. Disculpen que me haya tomado un poquito más de lo que siempre ocupamos, ¿no? Pero vale la pena. Así que tengan todos muy buenas noches.